Son las 8:49 minutos, señor presidente. Mi querido Enrique, mi querido Felipe Antonio, buenos días. Buen día a nuestro querido y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite, luego de celebrar nuestra patria, luego de una semana, un fin de semana largo, estar aquí con análisis, pasión y objetividad. Oye, hemos hablado hoy de educación, del arroz nuestro de cada día y también del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social. Sí. Usted elija de esos tres, o si usted quiere hablar de, no sé, de otra cosa. Me gustaría Completa hacer libertad. una acotación a priori con el tema del arroz, que yo creo que es muy importante y es fundamental antes de saltar al tema de la caja, porque el arroz es el alimento por antonomasia, entiéndase, por excelencia del panameño. Yo como arroz mínimo 2 veces al día, todos los días. Y es triste y lamentable ver cómo en nuestro país, por ejemplo, frente a las vicisitudes, a los elementos de un fenómeno natural, el clima no lo controla nadie. Nadie quiere que exista sequía, nadie quiere que haya temas de inundaciones, nadie desea el mal. Pero bueno, son factores y fenómenos naturales que se presentan y pues claramente tenemos que estar con la disposición y claramente ante la vanguardia a poder solventar estos elementos. Pero a mí lo que sí me preocupa y es que como nación debemos empezar a tomar correctivos. ¿Y por qué digo esto? Porque no puede ser que hace una semana se hayan perdido una que otras plantaciones producto de un exceso de lluvia, pero que en esas mismas zonas, en 2 meses, ¿sabe de qué vamos a estar hablando? De que se van a estar prendiendo las plantaciones. ¿Por qué? Por sequía y porque no cae el agua. Entonces, en ese sentido, estamos en la oportunidad de que como país empecemos a hablar, oye, de depósitos artificiales, de lagos artificiales, de mecanismos subterráneos que puedan desplazar el agua, de que podamos hablar sin duda alguna de elementos de recolección. Tenemos buena comunicación con Israel. Israel es el país que se encuentra en la vanguardia ante el tema de la desalinización del agua, que no puede ser que estemos en medio de un océano, en medio de un mar, y en enero y en febrero, cuando el sol nos esté dando de una manera escandalosa, estemos diciendo, no, es que estamos en sequía, en un mismo sitio donde ahora el agua cayó de manera sobreabundante, pero claro, no existía una línea, un depósito artificial, un depósito subsidiario donde pudiésemos tomar esa agua en excedente y poder administrarla, conservarla, manejarla, reutilizarla y adecuarla de la mejor forma, de la mejor disposición. Entonces debemos empezar a alinear esos canales en miras de ¿qué? De una estructura real, de una estructura potable que permita como nación y como país que estemos preparados no solo frente a lo que ocurrió, sino frente a todos los elementos que cada día, cada mes y cada año se van a seguir presentando. Hay que prepararnos ¿con qué? Con la práctica. Y si ya nos ocurrió algo y ya tenemos un elemento y tenemos una data, pues tenemos que preparar el país frente a esa mira, frente a elementos futuros que se puedan presentar. Hombre, es un hecho ineludible. Definitivamente. No tenemos que ir a Israel. Aquí tenemos a la autoridad del Canal de Panamá, Así es. donde precisamente se encargan de analizar lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará con el tema agua. De verdad que a mí me impresiona la forma en que manejan este renglón. ¿Por qué? Porque el combustible del Canal de Panamá es el agua. Si no hay agua, no hay combustible para el Canal de Panamá. No funciona. Y si hay expertos en este tema y nos dan una lección, es precisamente a quienes allí laboran. Pero este es un tema en que tenemos que, como país, conversarlo con la madurez que implica un asunto como este. Y cuando me refiero a la madurez, implica que podamos conversar sin entrar ni en la descalificación, ni en la mentira. Es como mucho soñar, la manipulación, ¿no? Que es lo que tristemente uno está viendo en el asunto Caja de Seguro Social. Yo veía, por ejemplo, algunos comparativos con El Salvador, así como en su momento los vi con Uruguay, y decía, pero contemos la historia completa. En El Salvador hay AFP y se tomaron medidas, es verdad. Pero entonces, ¿qué queremos? ¿Que haya AFP en Panamá para que se tomen medidas como esa? Entonces se da cuenta que allá ha rendido algunos beneficios, se puede manejar el sistema de acuerdo a la naturaleza que hay allá, que es de las AFP. O cuando hablamos de Uruguay, entonces, espérate, es que en Uruguay sí, entonces la fuente vino por el aumento de los impuestos. ¿Queremos eso? Entonces, siento que decir algunas verdades a medias, de alguna manera nos dificulta que los panameños de verdad tomemos una decisión como de tomar. Por eso le decimos a todos, lean el proyecto. Y si le dicen que en Guam se hizo X o Y, Z cosa, investigue lo que ahí está al alcance de un clic en su celular. No le crea a todo lo que usted recibe. Totalmente. Pero le dejo a usted en las manos el análisis de este tema porque, insisto, Caja de Seguro Social, como el agua, son asuntos que debemos
manejar con criterio país, Así es. en vez de algunas cosas que uno ve que resultan desagradables. Totalmente. No podemos obviar. Y pensando en ese estudio y en esa conversación con madurez que señalas, que concuerdo, mi querido Enrique, justamente este domingo vamos a estar escuchando a la voz joven en el concurso nacional de oratoria hablando del agua. Y yo sí estoy muy atento y muy al pendiente de qué piensa la juventud en base a un tema tan fundamental como lo es el recurso más valioso y el baluarte principal como lo es sin duda alguna el agua en nuestro país. Caja del Seguro Social. Son tres elementos a priori o imprescindibles que debemos comprender frente al proyecto que el Ejecutivo envía a la Asamblea, que he tenido la fortuna de poder estudiar a detalle de manera íntegra. Y debemos comprender tres elementos. Uno, el aporte principal en manos de quien incurre: el Estado. Es el Estado el que indica, mira, nosotros vamos a hacer la contribución más fuerte, nosotros vamos a hacer ese beneficio que se requiere a fin, como lo he señalado de este espacio de análisis, de cumplir con el compromiso de la institución más noble de poder brindar una seguridad social, es el Estado a través de los aportes que hacemos los contribuyentes en el plan de ITBMS, es el Estado a través de los aportes y beneficios que hace el Canal de Panamá, quien va a poner el principal fuente para que año tras año se le pueda hacer frente, sin duda alguna, ¿a qué? Al plan de pensión, que es lo más importante. Segundo, ¿cuál es esa segunda disposición que nosotros debemos de revisar y debemos analizar? El impacto que va a tener el incremento de la cuota, ojo, no obrero patronal. Aquí hay que hablar de la cuota patronal, la cual se encuentra en este momento en un 4.25%, aumentándose hacia un 7.25%. Ese segundo factor es el que va a representar sin duda alguna esa segunda inyección claramente hacia el tema de las pensiones, entiéndase, las jubilaciones. Y el tercer factor es lo que se le solicita a la ciudadanía, que es en pro de no subir la cuota obrero, en pro de no subir el tema de los impuestos, pues claramente aspirar a ¿qué? A un aumento en 3 años tanto en los hombres, entiéndase, hacia 65, y las mujeres de 57 pasarlas a 60 en cuanto a la edad de jubilación. Y en este factor yo quiero hacer un pequeño detenimiento a muy detalle, porque he escuchado en la calle a personas que dicen, oye, pero es que esa edad es un escándalo. Hay quienes la defienden, hay quienes sin duda están en contra de ella, pero señalan en algunos elementos, algunos detractores del proyecto, que me imagino que no se lo han leído a detenimiento, oye, es que ¿cómo nosotros podemos subir esa edad? Porque en la región sería un exabrupto. En la región hay personas y hay países que se jubilan en una edad más temprana. Pero sería interesante analizar un factor. En esos países, en la región, en donde existe una edad de jubilación más temprana, ¿cómo se encuentra el tema de los impuestos? Pues claramente los impuestos se encuentran más altos, porque Panamá, a Dios gracias, es uno de los países que goza con la menor cantidad de impuestos, uno, en cuanto a línea de impuestos que hay que pagar, y dos, en cuanto a porcentaje de impuestos que hay que pagar. Entonces, cuando nos detenemos a hacer un análisis exhaustivo, renglón por renglón, línea por línea, nos encontramos que la propuesta, porque lo que el gobierno está enviando no es que ya desde mañana o del 1 de enero empieza a caminar, no, es una propuesta analizando un estándar normativo, analizando otro factor del cual he podido comprender en base al canal comunicativo que están intentando mandar desde el gobierno. La propuesta que estamos enviando es utilizando la realidad posible. No es una utopía, no es una ficción, no es la ideología que persigue Hugo Enrique Famanía o el carácter de Jean Josué Ramos Fergo en cuanto a la visión. No, es una propuesta que puede ser sin duda alguna mejorada. Hay que ver qué pasa en el hemiciclo legislativo, pero claramente tenemos que partir de un elemento. La problemática económica y financiera en la que estamos en el país hoy no es culpa de este gobierno, ¿eh? La crisis no es el problema. La crisis de la Caja del Seguro Social no es culpa de este gobierno, sino se debe a la desatención de gobiernos en años atrás y pues bueno, las medidas que tenemos que tomar hoy, los sacrificios que todos en conjunto, hasta las mujeres que están embarazadas, ya esos chicos que aún no han nacido, ya tienen una cuota y un compromiso que dar. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Por los impresentables que nos han gobernado. Y es la mala y la pésima administración que nos lleva a tener que debatir hoy cómo vamos a llevar hacia futuro, con lujo de detalle, la situación, crisis y caótica de la Caja del Seguro Social. Bueno, y ahora hay diputados que cuestionan el proyecto de ley
y recomiendan al Ejecutivo retirarlo para modificarlo, para luego presentarlo e iniciar el proceso a partir de la segunda legislatura del 2 de enero del año que viene. La Asamblea, que en su sesión extraordinaria se digne a trabajar, que escuchen a la ciudadanía, que hagan su recorrido nacional como bien lo han señalado y que claramente sean ellos en primero y en segundo debate que determinen qué quitamos, qué cambiamos, qué modificamos, qué le ponemos, pero con el renglón de que cualquier cambio que hagan, por menor que sea, puede tener una incidencia y un impacto directo en otro ámbito, en otros factores. Entonces ahora, hay que verlo con lupa. Hay que verlo con lupa, creo que es por ahí el asunto. No es cuestión de gusto no es cuestión de gustos y opiniones. Para mi gusto, si usted quiere conocer mi gusto, se lo voy a comentar. A mí me gusta el parteaguas que hace Ecuador. Ecuador no tiene una edad de jubilación. Claro. Tiene una edad de referencia, que son 60 años para las mujeres, 60 años para los hombres. Pero usted después de 30 años de aporte, usted decide cuándo se quiere. Claro. Y hay una tabla. Bueno, si me retiro a los 50 años, esto es lo que voy a cobrar. Y si me retiro a los 70 años, esto es lo que voy a cobrar. O sea, me parece que es bastante... A mí me gustan las salidas salomónicas. Me parece salomónica. 60-60, no estoy diciendo que sea igual, Claro. pero me parece que es salomónica en el sentido de que usted toma la decisión y la edad es una mera referencia. Porque tener 60 años para algunos es una cosa y para otros es otra cosa. No solo depende del trabajo que hayan desarrollado, sino también de la mentalidad que tengan. Gracias, De presidente. pasiones vivimos los seres humanos y sigamos pendientes al tema más importante de la nación, como lo es la reforma a la caja del Seguro Social. Sin duda, así será. Tendremos especiales. Ya le contaremos la periodicidad. A quien usted esté pendiente. Eso le toca aquí a mi colega. Nos vamos. Hasta mañana. Bendiciones.